Buenas Buenas tardes, tardes, profe. sí, Sí. sí. Bien, buenísimo. Esperen que aviso a Miguel para que grabe. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? Hoy hay un poco más de alumnos, ¿sí? Bueno, yo les había dicho en el grupo de WhatsApp que como la semana pasada faltó mucha gente, íbamos a tomarnos un ratito para recapitular un poco lo que habíamos trabajado la semana pasada, que en realidad es un texto que no es propiamente del programa, pero que es interesante porque funciona como un buen disparador para distinguir ciertos conceptos. Entonces, una primera distinción relevante que tenía el texto, que se trata sobre el lenguaje en realidad, es que digamos, en la vida o en el mismo lenguaje también existen signos y existen símbolos, ¿sí? Tanto uno como el otro suponen o implican una remisión, ¿sí? El hecho de remitirse a algo es que se evoca, que una cosa evoca otra, o que se evoca otra cosa. Pero esa remisión podía ser de dos maneras. Se dice que podía ser una remisión natural o una remisión convencional. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en el caso de la remisión natural, es algo que justamente se da en la propia naturaleza. Tiene que ver con la misma naturaleza o con lo fisiológico. Por ejemplo, si la transpiración, que es signo de que hace calor, o las nubes negras, que son signo de que va a llover, ¿sí? Entonces, esa remisión, cuando es natural, decimos que se llama signo. Por otro lado, tenemos las remisiones que son convencionales. Eso quiere decir que son creadas por el hombre. Eso se llaman símbolos. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Y un escudo, una bandera, los pañuelos, verde, celeste, naranja, etc. ¿Sí? Las señales de tránsito, el semáforo, son cosas que me remiten a otra, pero esa remisión es convencional, es decir, alguien estipuló que significa X cosas, ¿sí? Entonces, el semáforo, para dar un ejemplo básico, bueno, yo tengo el rojo que es detenerse, el amarillo que es cuidado y el verde que es avanzar, ¿sí? Eso alguien lo estipuló, por eso decimos que es convencional. Entonces, ahí tenemos una pequeña distinción que en realidad parece que no es relevante, pero sí lo es porque para lo que es la expresión, que es un poco lo que trabajamos en esta materia, sí es importante que sepamos distinguir una cosa de la otra, ¿sí? Esa es la primera idea que trabajamos en el texto, que está subido al Classroom, así que lo pueden seguir desde ahí, lo pueden revisar, marcar, si hay algo que no se entienda, bueno, preguntarlo, ¿sí? Más allá de que, insisto, no es un tema que se vaya a evaluar como tal. Una segunda idea que tenía el textito es la cuestión del lenguaje natural. El lenguaje natural tiene que ver con ese lenguaje que en realidad se ha ido formando con el tiempo paulatinamente, ¿sí? No tanto deliberadamente, como son los símbolos que alguien estipula el significado, sino más bien con el tiempo. Los lenguajes naturales se pueden también explicar a partir de tres variantes o tres maneras de pensarlo. Yo tengo por un lado la semántica, por otro lado la sintaxis y por otro lado la pragmática, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de semántica, me estoy refiriendo al significado de los términos o de las palabras, ¿sí? Entonces, eso es el uso que tiene, por ejemplo, el diccionario. El diccionario, cuando yo lo uso, bueno,
es para saber el significado de un término. Entonces, ese significado está, o se agrupa en lo que sería la semántica, ¿sí? Por otro lado, tenemos la sintaxis, que la sintaxis tiene que ver con la organización interna que tienen las palabras, ¿sí? Sobre todo dentro de una oración. Si yo tengo una oración bimembre, la idea es que voy a tener un sujeto y un predicado, ¿sí? Justamente por eso se habla de bimembre, o sea, dos miembros. Entonces, esa organización interna que tienen las palabras que constituyen una oración es lo que se llama sintaxis. Si ustedes se acuerdan, en el secundario y también en la primaria, cuando teníamos lengua, hacíamos el análisis sintáctico, ¿sí? Que era esa cuestión de, bueno, de desmenuzar un poco la oración para ver justamente cómo estaba organizada, ¿sí? Si era unimembre, si era bimembre, si el predicado era verbal, cuál era el núcleo, si había un objeto directo, ¿sí? Si el sujeto tenía un modificador directo, ¿sí? Lo recuerdan, ¿no? Bien, entonces, hablamos de la semántica, hablamos de la sintaxis y nos queda hablar de la pragmática. La palabra pragmática viene del griego pragma, pragmatos, que significa cosa. Entonces, esta cuestión de la pragmática tiene que ver con el uso del lenguaje en la práctica, ¿sí? ¿Qué podríamos decir como ejemplo? Y yo les mencionaba la semana pasada, bueno, el término catering, ¿sí? Que la RAE lo apropió, lo castellanizó, digamos, y ya está como un vocablo, como una palabra española, que saben que viene del inglés, ¿sí? Lo mismo si ahora yo dijera youtuber, influencer, googlear, ¿sí? Son términos que se han usado tanto que ya el español los ha incorporado. Entonces, a nadie hoy por hoy le parecería raro usar en una oración esos términos, ¿sí? Porque justamente estamos dentro de esta cuestión del uso. Se ha estado practicando el lenguaje de ese modo. Entonces, eso hace que se incorporen términos nuevos y ahí tenemos la pragmática, ¿sí? Bien. Como tercera idea que tenía el texto es la cuestión de que el lenguaje natural en realidad puede presentar, o más bien presenta, dos dificultades. Fíjense, el término es dificultad, es decir, algo que... ¿Cómo definirían ustedes la dificultad? ¿Algo que qué? Para no decirlo yo. ¿Qué es una dificultad? Algo que Alguien que no me diga. es, ¿Cómo definirían una dificultad? El término dificultad, ¿cómo lo definirían ustedes? yo diría como que algo que no es fácil de realizar. Puta, es que la dificultad puede ser distinta para varias personas, digamos. Bueno, está bien. Algo que no es fácil de realizar o de concretar o de llevar a cabo puede ser una buena definición, está bien, más allá de que efectivamente las dificultades, por supuesto, son relativas, porque hay una persona puede tener dificultad para el idioma o para los idiomas, digamos, mientras otra no, ¿sí? Entonces, eso es claro, pero una dificultad es algo que justamente me complica un poco la cuestión, porque está esta idea de que me cuesta. El alumno tiene dificultad para tal tema, ¿sí? Es como que hay un proceso un poco distinto, ¿sí? Entonces, el texto hace referencia a que el lenguaje natural tiene dos dificultades. Una de ellas es la ambigüedad y otra de ellas es la vaguedad, ¿sí? Cuando en español decimos que un término es ambiguo o me supone ambigüedad, es porque se puede prestar a entender en más de un sentido, ¿sí? En el texto tenía un ejemplo claro que decía que el fin de este curso es aprender o que el fin de este curso es en diciembre. Entonces, la pregunta era, ¿el término fin está usado en el mismo sentido? Y no, porque yo tengo, por un lado, la idea de fin como término, como finalización, y por otro lado, tengo la idea de fin como la meta, ¿sí? El objetivo a alcanzar. El español tiene un montón de palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen más de un significado, ¿sí? Para mencionar algunos.
el término vino, que puede ser la bebida o el verbo venir, el término llama, que puede ser el verbo llamar o la llama de fuego o el animal, el término gato, que puede ser el del auto o el felino, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, al hablar, yo puedo presentar los términos de manera ambigua y eso hace que justamente, bueno, yo no, o sea, el oyente, digamos, no termine de entender en qué sentido se está hablando, o bueno, porque yo no sea clara, ¿sí? Y la otra dificultad que se nos presenta en el lenguaje natural es la cuestión de la vaguedad, ¿sí? Cuando yo hablo de que el lenguaje es vago, quiere decir que es poco preciso. En el texto tenían la idea de que una abuela le decía al nieto que el pelo largo es sinónimo de suciedad o que es sucio. Entonces, la pregunta es, bueno, primero, ¿qué nivel de largo se consideraría sucio y hasta qué punto el largo es sinónimo de suciedad? ¿Sí? Como otros ejemplos, pensábamos en el caso de los colegios, por ejemplo, cuando hacen hincapié en el tema del largo de la falda. Bueno, que, o sea, es muy relativo el tema de si la falda es corta o la falda es larga. Entonces, es eso. Cuando yo no tengo tanta precisión, estoy hablando de la vaguedad del lenguaje, porque se puede prestar a más de una interpretación también, ¿sí? Normalmente esa es la discusión. Bueno, los directivos piensan que la falda mía es corta, pero yo considero que efectivamente no es corta. Entonces, bueno, ahí tenemos ese tema o esa dificultad de la vaguedad, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algo que no se entiende? ¿Algo que quieran que revisemos así antes de comenzar con el programa? Están callados hoy. No, profe, se entendió bastante bien. Bien, bueno, perfecto. De todas maneras, vuelvo a insistir, el texto está disponible, lo tienen, lo pueden revisar. Si algún término no se entiende, lo pueden buscar, me pueden preguntar, ya eso no es problema. Pero no quería dejar pasar porque es cierto que la semana pasada hubo gente que no estuvo realmente. Entonces, bueno, como para recapitular rápidamente y que no se pierda la clase, ¿sí? Más allá que quede grabada y después la puedan escuchar. Bueno, dicho esta idea o este pequeño repaso, vamos a trabajar un poco la cuestión de lo que hace un poco ya la materia específicamente, que tiene que ver con el documento que yo también le subí al Classroom. Ese documento, que es un PDF, que se llama La comunicación como proceso semiótico, que es de Estela Salva, que, bueno, falleció en el 2011, pero fue una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de acá de la UNCUYO. Tiene varios aspectos de la comunicación que a mí me parece interesante destacar, porque aparte también es una mirada bastante contemporánea, ¿sí? Que se corre un poco de la comunicación en sentido clásico. Entonces, en ese sentido, es para mí enriquecedor. Lo que vamos a trabajar es por partes, ¿sí? Y entre medio de las clases teóricas, bueno, yo les indicaré algún práctico, ¿sí? Para que ustedes profundicen un poco la lectura. Pero ¿cuál es la propuesta? Que ustedes, una vez que tengan la clase, que han tomado apuntes o que la escuchen porque no pudieron estar, lleguen al texto con más manejo, ¿sí? Entonces, que lo que lean les suene porque han escuchado que yo lo dije, ¿sí? Entonces, de esa manera se facilita la comprensión y además se sabe en qué hago hincapié yo, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque es decir, bueno, después cuando se evalúe, no vamos a evaluar con un nivel de detalle que sea imposible, sino que es, bueno, veamos en qué hace hincapié la autora, qué es lo que me interesa a mí de la autora, para que ustedes puedan estudiar y profundizar eso, comprendiéndolo justamente, y de esa manera llegar airosos, digamos, al examen, ¿sí? Que por supuesto no es nada complejo, como ya hemos hablado. Entonces, fíjense, la primera idea que va a trabajar Salva es que la comunicación, digamos, tiene o abarca dimensiones
y fenómenos dispares, heterogéneos, ¿sí? Entonces, es como un concepto que tiene múltiples cosas. Si tuvieran que dar una definición de comunicación, ¿qué me dirían? ¿Cómo la definirían? Podríamos decir que la comunicación es un proceso de intercambio fluido de información entre dos o más seres que podrían ser ya sean personas o entre una persona y algún otro ente. Bueno, muy No sé bien. si Un intercambio de información entre dos o más seres. Muy bien. Esa es una buena definición. Otra. Sí, es que vieron el chat. Lo mismo, intercambio de información. Hola, profe. Hola. ¿Podría repetir? Porque he tenido problemas con Zoom. Si me podría repetir la explicación, por favor. La pregunta es, ¿qué idea de comunicación tienen ustedes? ¿Cómo podrían definirla? O bueno, si quieren algo un poco más amplio, ¿cómo podríamos traer a colación? O sea, a ver, ¿a qué los llama el concepto de comunicación? ¿Qué idea tienen? ¿Qué tipos de comunicación hay? Puede ser ¿Con qué asocian el término? Ok. ¿Alguien iba a hablar? Emisor y receptor. Bien. Esa es una noción que forma parte de lo que se llama el esquema de comunicación clásico, que lo veremos en su momento, ¿sí? Hay una persona o un ente, podemos decir, está bien, o un ser, que emite cierto mensaje y a su vez hay otro que efectivamente lo recibe, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tienen? Transmisión de ideas, señales, Muy conocimiento. bien. Una transmisión de ideas o de conocimiento, de señales. Perfecto. Bien. Está bien. Sí. De un mensaje X. Bien. A ver, sigamos indagando un poquito. ¿Qué tipos de comunicación se les ocurre? Se Así, puede dar también rápido. la comunicación a través de imágenes o por escrito. Sí, exactamente. La comunicación puede ser verbal, como estamos teniendo ahora, o puede ser a través de señas, como es el caso de la gente sordomuda que se comunica por lenguaje de señas, o puede ser a través de imágenes. Bien. ¿Qué más? A través de la publicidad, muy bien. A través, se escribe separado y con S. A través, muy bien. La publicidad también, en definitiva, comunica, ¿sí? También eso lo vamos a trabajar en su momento, todo lo que es los medios de comunicación, bueno, ¿en qué sentido comunican? ¿Hacia quién comunican? ¿Por qué se habla de que son masivos? Etcétera. Bueno, ¿algo más? Gestual puede ser y Sí, muy subliminal puede bien. también o no. Sí, sí. Sí, porque todos esos son, los gestual, bueno, es un modo también de comunicarse. Y la parte subliminal es un matiz que hace que la comunicación, bueno, que es como cuando digo, bueno, es el famoso leer entre líneas. Estoy como sin decir mucho, quiero dar a entender otra cosa. Sí, eso está también. Y eso también está mucho en la publicidad. ¿Sí? Muchas publicidades son sugerentes, entonces por ahí sin hacer explícita alguna cuestión, la dejan entrever. ¿Sí? Entonces, fíjense, por lo que han dicho, radial, televisiva, muy bien, por lo que han dicho, efectivamente es como dice la autora, yo no, o sea, no tengo una única noción o definición de comunicación, ¿sí? Por eso decimos que el término tiene distintas dimensiones, distintos fenómenos, más bien heterogéneos, es decir, no hay una cuestión homogénea en torno a la comunicación, ¿sí? Porque cada uno puede tener una idea diferente de cómo pensarla, de cómo entenderla, ¿sí? La clave de esta autora, que es lo que a mí me interesa, es que ella hace referencia a la semiótica. ¿Alguien sabe qué es la semiótica?
Es el estudio de los signos. Muy bien. La semiótica es el estudio de los signos, ¿sí? Hay varios autores, Humberto Eco, Peirce, Saussure, bueno, ya después también ustedes indagarán un poco más sobre eso. El estudio de los signos, entonces. La idea que propone esta persona es retomar un poco la noción de semiótica para darle el valor de práctica significante, ¿sí? Fíjense, si yo tuviera que pensar una definición de semiótica, que en el mismo apunte tienen a Magariños Juan, que es un pensador, podría decir que los conocimientos están destinados a explicar cómo y por qué un fenómeno determinado adquiere una significación determinada en cierto momento, ¿sí? Fíjense, usa el término fenómeno. La palabra fenómeno viene del griego faino y significa manifestarse. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, epifanía, ¿sí? Fíjense, un fenómeno, algo que se manifiesta. Desde esta noción es que Salva va a decir que la comunicación es en realidad un fenómeno significante. Este concepto es muy importante y también es tema, o sea, este sí es tema de evaluación. La idea o el concepto de fenómeno significante, que ahora lo voy a emplear un poco. ¿Qué quiere decir? Un fenómeno significante es algo que se manifiesta, que aparece y que adquiere una significación específica en cierto momento específico, ¿sí? El texto va a mencionar 3 ejemplos y ahora vamos a pensar algunos más. Dice el texto, bueno, no es lo mismo, si yo hablo de trueno, eso me puede significar una tormenta. Si yo hablo de personas caminando, pero que tienen pancartas, que están haciendo ruido, puedo hablar de protesta. Si yo tengo fiebre, puedo hablar de síntomas, ¿sí? Entonces, los términos tormenta, protesta y síntoma son ejemplos de fenómenos significantes. ¿Qué se les ocurre a ustedes como ejemplo? Fíjense, algo que se manifiesta, que aparece y adquiere una significación determinada en un contexto o momento determinado. Terremoto, temblor, lluvia. Muy bien. Terremoto, temblor, muy bien. Muy bien. Acá en Mendoza, ¿qué tenemos? El sonda. El sonda, muy bien. El sonda, para un mendocino, implica un montón de cosas que posiblemente una persona de otro lado del país no tenga idea, ¿sí? O bueno, puede saber por oído, pero para nosotros es algo que es un fenómeno significante. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene una significación específica, sabemos que hay que cerrar todas las ventanas, poner trapos húmedos abajo de las puertas, sabemos que nos puede dar la cabeza, sabemos que después va a haber mucha tierra, ¿sí? Bien. Y todo eso que han dicho natural está bien. Ahora, cuestiones más sociales, por ejemplo, ¿qué se les ocurriría? Bueno, pero ahí me están escribiendo que los bomberos que hay fuego. Hay que distinguir una cosa. Los bomberos son un símbolo de que efectivamente hay fuego. Pero el fenómeno como tal se debería llamar emergencia, por ejemplo, ¿sí? Porque cuando el bombero sale, el camión, es una emergencia, lo que quiere, más allá que por supuesto haya un fuego que apagar, pero el concepto sería emergencia. Igual no está mal, es una cuestión más de reacción para que se entienda. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Manifestación, sí, parecido a protesta, muy bien. A ver, en Argentina, el tema del año pasado que se debatió mucho. ¿Cuál fue? El aborto. El aborto, bien. Pero el fenómeno no es el aborto, sino que lo que sería un fenómeno significante es, por ejemplo, el pañuelazo. Tampoco el pañuelo es un símbolo, ¿sí? Porque
Alguien estipuló que el verde significa despenalización y que el ser significa prohibida. Bueno, ahora, hacer un pañuelazo en X lugar, hacer un chaquetazo, como han dicho los médicos, en X lugar, es sinónimo de fenómeno significante, porque adquiere un significado específico en un momento específico, ¿sí? Ese es un sinónimo más, o sea, un ejemplo más social para que se ubiquen. Y por ejemplo, a nivel economía, ¿qué podríamos pensar? La disparada del dólar, muy bien. O la inflación, devaluación, muy bien. Esas cosas, o esos términos, adquieren una significación específica y sobre todo en lugares específicos, porque seguramente en los lugares donde no hay inflación, hablar de inflación, o sea, aunque puedan saber lo que es, no tiene la significancia y la relevancia que sí tiene en el caso nuestro, ¿sí? Cacerolazo, muy bien, es un fenómeno significante, ¿sí? Por eso quiero que se entienda esto, no es el símbolo, no es la cacerola ni el pañuelo, es el evento, ¿sí? El hecho, la manifestación, el cacerolazo, el pañuelazo, ¿sí? La inflación. Bien. ¿Se ha entendido esto? Bien, ahí están contestando que sí. Bueno, entonces, para dar un paso más, esta idea de fenómeno significante para la autora tiene que ver con cierta práctica significante, ¿sí? Fíjense, ¿por qué práctica? En esta idea de práctica se va a distinguir entre, por un lado, la producción y por otro lado, la interpretación. Es decir, cuando yo produzco algo, o sea, la producción tiene que ver con cierto hacer, ¿sí? Mientras que la interpretación tiene que ver con cierto reconocer y comprender. A ver, ¿cómo definirían ustedes el término producción? Para ver si... ¿Cómo definirían qué es una producción? Decíamos que tiene que ver con el hacer. Bueno, ¿cómo podemos dar una definición? La realización en serie de cierta cosa o producto. Muy bien. Realización me gustó. En serie, está bien, perfecto. Podría no ser en serie, pero de cierta cosa a producto. Muy bien. Esa es una idea de producción. O sea, hay un hacer, hay una práctica, ¿sí? ¿Cómo definiríamos la interpretación o interpretar? ¿Qué es interpretar? Creer que una cosa o algo es tal. ¿Creer o entender que una cosa es tal? Sí, puede ser. Es que yo me Ente- confundo mucho las Ah, palabras ahí creer con está. entender. Bueno, lo que pasa es que la palabra creer, cuando yo hablo de creencia, la creencia tiene un valor bastante más subjetivo, porque yo puedo, no sé, creer en valores religiosos y otra persona no, pero no es lo mismo que interpretar, porque puede ser que una persona crea en cierta cosa, otra persona crea en otra distinta, y sin embargo los dos puedan hacer una buena interpretación, ¿sí? Por eso, en realidad, interpretar tiene que ver con reconocer y comprender, o sea, reconocer qué elementos hay y entenderlos, ¿sí? Cuando yo les pido una cuestión de interpretación de texto o una pregunta de interpretación, pretendo eso, que ustedes me reconozcan de qué está hablando el texto y que a su vez ese concepto lo puedan entender, no que lo repiten y no está, ¿sí? Entonces, fíjense, esta cuestión de producción por un lado, como un hacer, y de interpretación como un lado, por otro lado, como reconocer y comprender, es lo que le va a llevar a la autora a hacer una distinción entre significar y comunicar. Y ahí vamos a profundizar un poquito. ¿Qué sería para ustedes significar y qué sería comunicar? Bueno, comunicar un poco lo dijimos, pero... Son como dos operaciones que se diferencian, desde esta idea de práctica significante, fenómeno significante, bueno.
¿Qué es Podríamos significar hablar y de qué es comunicar? significar, perdón, Sí, a ver. podríamos hablar de significar como el modo de la elaboración en la que constatamos que una manifestación, o sea, estos fenómenos van a tener este modo de expresarse y por lo tanto lo ponemos en el lenguaje, o sea, lo ponemos en la palabra. Bueno, O mejor muy dicho, bien. ponemos palabras para describirlo. Y la comunicación es esa transmisión, el modo de transmitirlo en ese espacio para que se comprenda lo que estamos diciendo, porque no es como decía, no va a ser lo mismo hablar de un fenómeno en un espacio que en otro, porque vamos a tener diferentes paradigmas o diferentes espacios culturales para poder desarrollar esa comunicación. Perfecto. Está bien. Fíjense, la idea de comunicar requiere una especie de instancia donde hay un sujeto, ya sea individual o colectivo, que produzca una significación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cierta intencionalidad. O sea, yo cuando comunico, quiero que se entienda algo, quiero significar algo, ¿sí? Y por otro lado, está también la idea de que hay otro sujeto que reconozca e interprete el producto, ¿sí? Por eso decimos que también se puede hablar de una instancia más bien productiva, ¿sí? Bueno, hay algo que yo quiero que se entienda. Fíjense, para profundizar un poquito más, que también lo tienen en el texto. Cuando yo hablo de esto de producir y la palabra o el término interpretar, ¿sí? Que o producción o interpretación, hay como dos ejemplos que son bastante gráficos, que se los voy a mencionar, más allá que los van a leer porque me parecen también de relevancia. Uno de los ejemplos es la idea de un actor. El actor que está sobre el escenario lo que hace es construir sentido. ¿A través de qué? De palabras, de gestos, movimientos, ¿sí? Y los espectadores o el público lo que hace es interpretar esas cosas, esos movimientos, esos signos, esos gestos, justamente para darle cierto significado. Entonces, lo que está haciendo el actor es justamente producir o construir una instancia más bien productiva o productora de un fenómeno significante, que en este caso sería la obra de teatro, ¿sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, por eso decimos que es un proceso de comunicación, ¿sí? Porque justamente están el modo en que el actor actúa, se mueve, gesticula, y la interpretación que se hace de eso. Entonces ahí tenemos una comunicación, el actor sería el emisor para volver al ejemplo anterior, y el público sería el receptor. Y otro ejemplo, para ver también la idea ya no de producir o producción, sino de interpretación, es el caso de cuando se hace una especie de rastreo, por ejemplo, un detective o un científico de la policía, ¿sí? Cuando descubre ciertas huellas o ciertas pistas, ¿sí? La idea es reconocer ciertas cosas en esos elementos y justamente atribuirles una significación. Bueno, a ver, si hay sangre y hay balas en el piso, lo más probable es que haya habido disparo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por un lado, yo puedo producir, como por otro lado, puedo interpretar, ¿sí? ¿Se entiende esto de el actor y el detective? Es bastante gráfico. Podemos pensar otros ejemplos, si quieren. ¿Qué ejemplo se les ocurre de producción? Acuérdense que haya un sujeto que da un mensaje, digamos, o bueno, sí, individual, colectivo, y alguien que también lo reciba. ¿Qué se les ocurre? Profesora, buenas tardes. Puede Buenas ser, por tardes. ejemplo, cuando una persona va a realizar la denuncia y el policía tiene que interpretar lo que la persona le está manifestando. Sí, sí, exactamente. Ahí hay una cuestión interpretativa, porque efectivamente tiene que ver con también saber un poco leer o entender los detalles. Vieron que normalmente en las denuncias se pide ser lo más específico posible, en caso de, no sé, bueno, qué ropa tenía puesta, ¿te acordás? ¿Qué viste? ¿Qué hora era? ¿Viste algo raro? ¿Viste algún auto? Bueno,
se trata de eso, de interpretar. Sí, está bien el ejemplo. En el caso de una denuncia hay una interpretación de los hechos. Sí. ¿Otro? ¿Qué se les ocurre? ¿Un poema, por ejemplo? Interpretar un poema. Interpretar un texto, ¿sí? Es eso, acuérdense. La idea de reconocer y a su vez adquirir cierta significación. Bueno, reconozco que este poema está escrito en verso y son, no sé, 18 versos octosílabos. Eso sería reconocer. Y yo después puedo interpretar el sentido. Bueno, en este poema la metáfora de tal cosa hace referencia a la muerte, por decirles un ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿y un ejemplo de producción que se les ocurra? Aparte del actor, que es interesante, es válido. Al momento de, por ejemplo, un escritor cuando hace su producción literaria, también tenemos que comprender el espacio en el que la escribió, Bien. porque eso nos va a decir un montón de a qué hacía referencia, más allá de que lo vamos a encontrar mucho en el lenguaje que utiliza por la época, el espacio geográfico. Exactamente. Si había una guerra, por ejemplo, como en el Muy caso de bien. Hegel, cuando estaba escapando Sí. de las invasiones, por así decir. Perfecto. Sí, muy bien. Hay una producción ahí. Que por supuesto eso después también hay alguien que lo... Hay un receptor que lee y bueno, le produce cosas, ¿sí? No es que... Eso es lo que tiene que pensar. Es, bueno, se supone que es un ida y vuelta, porque un escritor, del tipo que sea, de la época que sea, quiere que su mensaje sea recibido, ¿sí? Y por ejemplo, en la historia de la filosofía, todos los filósofos han discutido entre ellos, aún con el paso del tiempo. Tenemos a un Kant que discute con, por ahí, Aristóteles, que es de muchos siglos anteriores. Bueno, está esa idea de responder, más allá que no sea una respuesta literal como ustedes pueden responder ahora, ¿sí? Pero está bien. La cuestión de producción y la cuestión de la interpretación, ¿sí? Bueno, ¿está entendido hasta acá? Ahí me ponen que está explicando. Bien, entonces vamos a dar un paso más en esta idea de comunicación, que ya hemos hablado un poquito, ya hemos dicho que es algo heterogéneo, ya hemos dicho que no hay una única definición. Bueno, efectivamente no hay una única definición, pero sí tenemos lo que se llama el esquema clásico de comunicación, que es el que seguramente han visto en el secundario y se acuerdan, ¿sí? Recién mencionamos emisor y receptor. Bien, el emisor es el que justamente da un mensaje y el receptor justamente es aquel que recibe o recepciona ese mensaje. Ahora, ¿quién se acuerda qué otras cosas trabajábamos? ¿O qué otras cosas había en ese esquema clásico, si quieren? Además del emisor receptor, ¿qué más había? También podemos hablar, por ejemplo, de la reflexión desde el emisor, porque eso nos va a dar como una precomunicación respecto de lo que esté interpretando del entorno para poder primero reestructurar el mensaje en base a lo que va a emitir. Sí, en realidad la comunicación tiene cierta intencionalidad, que es un poco lo que pretende el emisor, y ahí también puede estar la cuestión más reflexiva, ¿sí? Pretender la reflexión. Pero la pregunta va orientada a otros términos un poco más técnicos. En el esquema de comunicación, ¿qué más teníamos? Perdón, porque usted se refiere, por ejemplo, al código, al feedback, eso. Exactamente, exactamente eso. Muy bien, código feedback. A ver, entonces, si tuviéramos que ubicar, tenemos un emisor, un mensaje, una información y un receptor, ¿sí? Ahora, a su vez, el esquema tradicional, que es el que estamos hablando ahora, tiene cierto código y tiene cierto canal. ¿Qué es un código?
o bueno, ¿con qué término, o sea, con qué asocian el término? Los códigos son o sea, el lenguaje con el que lo estructuramos. El canal sería, por ejemplo, el habla. Bueno, muy bien. El código sería el sistema que se usa para transmitir el mensaje, que puede ser, en español tenemos verbal y no verbal, o sea, con verbal sería justamente las palabras, mientras que el sistema no verbal tiene que ver con las señas, con las luces, con las banderas, ¿sí? Ahora, el canal es el medio por el cual transmitimos ese mensaje. Entonces, en el caso, porque recién dijeron ahí, ahora que estoy explicando, ¿cuál sería el canal? ¿Cuál es el medio por el que te estoy explicando? Corrámonos un poco de la virtualidad, que es obvio que me van a pensar en la computadora. Yo, ¿con qué explico? ¿Con qué explico? ¿Qué uso? Estamos en un código verbal, porque estamos hablando con palabras, justamente. ¿Y qué uso? Bueno, la boca en realidad que se llama, la boca sí, pero ¿cómo se llama lo del habla? La voz, el medio, en este caso, el canal, porque transmite el mensaje es la voz, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo. El emisor, un profesor. El mensaje, chicos, esto es tema de examen. El receptor, justamente los alumnos, ¿sí? El código, como estamos hablando, es un código que decíamos verbal, ¿sí? Y el canal, en este caso, es la voz, ¿sí? Más allá de que estemos a través de la computadora, pero es el medio que transmite el mensaje. Si fuera un mensaje radial, diríamos la radio. Si fuera un mensaje de tele, diríamos la tele, ¿sí? Pero en este caso, como estamos pensando, como les digo, abstraemos un poquito, imaginemos que estamos en una clase real, bueno, el medio usted dice es la voz, ¿sí? Y en definitiva, si fuera un mensaje radial, también el medio es la voz. Nada más que, bueno, ahí sí, por ahí es más específico pensar en la radio, probablemente, ¿sí? Ahora, ya hemos dicho 5 elementos: emisor, mensaje, código canal, receptor, y nos falta uno más, que recién lo nombraron, Víctor lo nombró, que sería como esa idea de que vuelve. ¿Cómo se llama eso? Profe, ¿puede ser el contexto? No, el contexto como tal no es un elemento que se incluya dentro del esquema clásico de la comunicación. Sí lo va a incluir después otro pensador, que es Jacobson, que le va a otorgar una función, pero en este caso no es a lo que me estoy refiriendo. Ah, bueno, está bien. Que es un término en inglés. Recién lo El dijeron. feedback, El feedback, ¿qué es feedback? la retroalimentación, o Muy sea, lo bien. que se obtiene después del mensaje, lo que vemos la expresión del otro, y entonces ahí tenemos una nueva comunicación que el otro nos está dando respecto de lo que dijimos, por ejemplo. Exactamente. El término para traducir feedback es retroalimentación, es decir, ¿qué es lo que hace el receptor, digamos, con ese mensaje y esa idea de que, bueno, tiene que haber una vuelta, una retroalimentación a lo que dijo, ¿sí? En el caso, yo les decía, para seguir con el ejemplo, esto es tema de parcial, si ustedes me dijeran, sí, profe, se entendió, lo vamos a estudiar, esa sería la retroalimentación, ¿sí? Y a ver, vamos a ir a ver ejemplos un poquito más, a ver, más complejos. Por ejemplo, una campaña política, sin entrar en detalles de los colores políticos, porque no es tema de clase, pero para que se ubiquen. ¿Quién sería el emisor? ¿Cuál sería el canal? A ver, vamos el ejemplo entre todos. El emisor vendría siendo la persona política Muy y el bien. canal puede ser El radio candidato, diríamos. o... Claro. El candidato, muy bien. eh, en cuanto para emitir el mensaje vendría siendo canales de radio o televisivos. Muy bien, bueno. Y a su vez, ¿qué usa? El habla. La voz, bien, el habla. Bien, perfecto. Entonces, ¿estamos en un código verbal o no verbal?
si es un candidato que está hablando. Es verbal, muy bien, es un código verbal. El receptor sería el pueblo, los votantes, ¿sí? La clase media, alta, baja, ¿sí? En este caso también utilizan mucho lo gestual. Ellos se manejan mucho por ese lado también. Sí, Tienen asesores es y cierto. todo. Exactamente, es cierto. Pero no es un lenguaje o bueno, un código netamente no verbal, porque en realidad los gestos, el mover las manos, mirar al público, acompañan al habla, ¿sí? O sea, la fuerza política está en el discurso, entonces esos gestos son como un extra que justamente acompañan y hacen que tenga más fuerza el mensaje, pero en definitiva sigue siendo un sistema verbal, ¿sí? Acompañado por gestos, sí, no es como. ¿Y el feedback cuál podría ser? Ahí pusieron, ¿quién va? Sería ver a quién votar. Bueno, exactamente, el feedback va a ser, bueno, si este discurso de este candidato me llegó, me gustó, adhiero, lo considero coherente, lo considero aplicable y me cuadra, bueno, mi feedback sería darle el voto a ese candidato específico, ¿sí? Los votos, exactamente. Entonces, fíjense, las encuestas también, para decir, bueno, se hizo medición de intención de voto, bueno, eso también es cierto feedback. O no sé, cuando se toma alguna medida, ahora con las restricciones, si se metieran al MDZ, están las encuestas, ¿estás de acuerdo? ¿No? ¿Hasta cuándo crees que va a ser? Bueno, todo eso también es cierto feedback, ¿sí? Por ahí no salió nadie a hablar, sí se armó un decreto, que también es una medida de comunicación válida, pero sí va a haber un feedback, porque ya sabemos que eso a la gente le afecta, está de acuerdo, no está de acuerdo, le parece que se podrían hacer las cosas diferentes, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, entonces, vamos a comenzar a cerrar un poco la clase. Para que les quede como el panorama general, o sea, el esquema final de todo lo que hemos hablado. Lo primero que trabajamos es el texto de la clase anterior, que no es tema del programa, pero nos sirve para pensar algunas cosas y para también ser preciso en el lenguaje, que es uno de los ítems que yo considero importante para la materia, ¿sí? O sea, esta materia, como les dije el primer día en el pre, es una materia instrumental, la idea es que a ustedes les sirva, ¿sí? Que les sea útil, entonces, bueno, ajustar el lenguaje escrito y oral, afilarlo, es parte de lo que tenemos que lograr. Por supuesto, que también lo he dicho, es un camino, se empieza de a poco, nadie empieza por ahí sabiendo todo perfecto, todo perfecto, pero sí la idea es que haya una mejoría, o sea, ver un ascenso en esas cosas, ¿sí? Entonces, por eso, pensar un poco la distinción entre signo y símbolo, ver en qué sentido se puede pensar el lenguaje natural, ver cuáles son las dificultades del lenguaje natural para tratar de no usarlas todo el tiempo, tratar de ser más claro, ¿sí? En un segundo momento, trabajamos un poco la cuestión de Estela Salva, que como les dije, es una autora contemporánea, que ha fallecido hace poco, profesora de la UNCUD, o sea, una persona más coetánea a nosotros, ¿sí? Bueno, que ha escrito muchas cosas, donde su gran interés radica en pensar la comunicación como un proceso semiótico, ¿sí? Y desde esa perspectiva es que hace hincapié en la cuestión de fenómeno significante y práctica significante. Ejemplo de fenómeno significante, decíamos, bueno, el sonda, la devaluación, el cacerolazo, el pañuelazo, ¿sí? Algo que se manifiesta o aparece en cierto momento y adquiere una cierta o una determinada significación, ¿sí? Como la idea del fenómeno es una práctica, está esta cuestión o esta distinción entre, digamos, la producción, que tiene que ver con el hacer, y la interpretación, que tiene que ver con el reconocer y comprender. Y de ahí se desprende una distinción interesante que hace la autora de que por un lado está la cuestión de significar y por otro lado la cuestión de comunicar, ¿sí? Para pensar el tema de la comunicación, bueno, también trabajamos esto último, que es la idea del esquema tradicional. De
llano, ¿sí? Que en realidad es también el que tiene que ver con la teoría de la información, el esquema clásico, que como les decía, es el que sabemos todos por ahí por el secundario, ¿sí? Esta idea de que hay un emisor, es decir, alguien que emite cierto mensaje, hay un mensaje transmitido que tiene que ver con la información, ¿sí? Hay un receptor que es justamente quien recibe el mensaje, hay un código que puede ser verbal o no verbal, y hay un canal que es el medio por el cual se transmite, y por último tenemos un feedback, que es esa vuelta, esa retroalimentación que genera el mensaje en el receptor y que vuelve al emisor, ¿sí? Por ejemplo, Aristóteles, que fue un filósofo antiguo del siglo IV o V a.C., hablaba de que en realidad el discurso, digamos, tiene como tres partes: un orador, el discurso propiamente y un auditorio. Entonces, el orador vendría a ser el emisor, el discurso vendría a ser el mensaje y el auditorio vendría a ser justamente el receptor, ¿sí? Que es, bueno, quién me está escuchando, ¿sí? Bien, eso Aristóteles es una cuestión más anecdótica, es para que entendamos que el giro lingüístico que se produce en la contemporaneidad, bueno, aunque sea una cuestión más cercana a nuestra época, digamos, y que ahora estamos como en un auge de la comunicación y de otros tipos de comunicación, etcétera, 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 lo que necesitamos es entender que son temas que se han tratado desde siempre, ¿sí? Como les digo, Aristóteles fue un filósofo antiguo, o sea, antes de Cristo, o sea, imagínense hace cuánto tiempo atrás se hablaban estas cosas, ¿sí? Y después, que es una cosa que vamos a trabajar también, es un poco la filosofía del lenguaje, que es, bueno, cómo los filósofos contemporáneos entienden esta idea del lenguaje y la comunicación, ¿sí? Pero bueno, para eso hay tiempo. Bien, ¿alguna pregunta entonces? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Que quieren que aclare sería? ¿Que quieran comentar? ¿Algún ejemplo? ¿No? Bueno, si hablan sería mejor. Ya saben que me gusta escucharlo. Bien, entonces, dicho esto, les comento cómo vamos a trabajar un poco la clase que viene. Yo lo que quiero es que empecemos de a poco a ser prácticos, por lo que, como les dije en su momento, los prácticos se van a sumar y se van a promediar. Entonces, eso va a generar una única nota. Entonces, yo voy a subir en la semana un material a Classroom para que ya lo tengan con el práctico justamente. Y la idea es que en realidad en la clase, antes de avanzar un poco más con la teoría, vayamos trabajando un poco ese práctico, ¿sí? ¿Eso por qué? Para aprovechar la clase al máximo, ¿sí? Que es el momento que tenemos, que está estipulado, que podemos interactuar mejor. Por supuesto que después tienen alguna duda, si me van a poder escribir al Classroom, al mail, al WhatsApp, pero digo, me parece interesante que se aprovechen las clases para los prácticos, porque si la mayoría trabaja, bueno, es mejor que aprovechemos realmente el tiempo de clase. Entonces, vamos a subir un material, va a ser un texto por ahí, no de la teoría, sino un texto diferente, que por supuesto tiene que ver con la materia, obviamente. Entonces, yo les voy a subir unas consignas y ustedes, bueno, lo van a traer leído para la clase, y en la misma clase virtual vamos a poder ir dialogando algunas cosas, ¿sí? Esa es la propuesta, así que siempre en la medida que puedan, que no se les complique con el trabajo, que no tengan alguna cuestión urgente o algún inconveniente, que bueno, por ahí es difícil de manejar, está bueno que estén en las clases, ¿sí? Porque aparte, yo como les he dicho, a mí me gusta que ustedes participen, no me gusta estar hablando yo sola, nada más, por eso trato de que me contesten, de que piensen ejemplos. Es una manera también de enriquecer un poco el trabajo, ¿sí? Entonces, esa va a ser la primera nota que vamos a tener en la materia correspondiente al práctico número 1, ¿sí? Más o menos en el año, si todo está bien, son entre 5 y 6, ¿sí? 3 este semestre y 3 el otro, o bueno, 3 y 2, pero eso para que se ubique, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con la metodología? ¿Algo quieren comentar? Profe, consulta, el Sí, práctico este que va a enviar Sí. incluye actividades que correspondan con el texto, obviamente con el que dice que va a cargar, pero también con este que acabamos de ver.
Mira, no lo tengo todavía terminado de armar, o sea, lo tengo esbozado. Es una posibilidad que también tengan que hacer alguna cuestión referida al texto. Siempre es sencilla, ¿no? A ver, no vamos a avanzar más de lo que hemos avanzado hoy. Es decir, si yo les pregunto cuestiones del texto, es hasta lo que vimos hoy, que son 2 páginas. O sea, no hay mucho más, ¿sí? Entonces, para que se queden tranquilos, o 3, que no va a haber una cuestión amplia para que resuelvan cuando yo no he avanzado en la teoría. Pero bueno, no lo he terminado de definir, o sea, lo tengo como ahí, está en un borrador, pero sí, es una posibilidad. Si no fuera así, bueno, lo sumamos a práctico 2, que ya lo haremos un poquito más adelante. Pero bueno, eso no hay problema porque la idea es que en el Classroom quede subido todo lo más claro posible. Y como les digo, si nosotros podemos aprovechar la clase para resolver, ustedes las dudas que tengan ya las ven ahí y ya está. No tienen que estar como después salvando algunas cosas aparte. Entonces, es como doble aprovechamiento de la clase. Tienen la clase y de paso avanzan con el trabajo y no tienen que hacer tanto para después, ¿sí? Ok, profe, gracias. Bien, de nada. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Que quiera aclarar algo? ¿Que quiera...? Usted no. El material ya está, es este que está subido en el Classroom, ahí veo que me están escribiendo. El cuadernillo que se llama Estela Salva, la comunicación como proceso semiótico, es parte de lo que ustedes van a rendir, así que ya está subido. Bien. Bueno, chicos, si no tienen nada más para comentar, para preguntar, nos encontramos en la próxima clase y bueno, nos comunicamos por el Classroom. Chao, nos vemos. Adiós, profe. Gracias, profe. Chao. Adiós, suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.